Y hola, ¿qué tal? Excelente noche, buenas noches, bienvenidos aquí a Plenitud Total. Estamos aquí ya listos para comenzar dije, ¿verdad? Es que está muy serio, sí, hay que ponerle sabor aquí al asunto, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Gran inicio de mes de agosto, que sea un gran inicio en donde todo lo que tú tengas en meta se cumpla, se desarrolle y todo depende también mucho de la actitud. Gracias por estarnos acompañando en tu programa Plenitud Radio 7. Hoy vamos a tener una gran invitada también con un gran tema que definitivamente nos va a ayudar demasiado en nuestro día a día. Así es, hoy hablamos acerca de la ansiedad, vamos a ver un poquito acerca de esto, las razones. Este tiempo en el que estamos viviendo, cada vez más personas están viviendo ansiedad, están sufriendo y vamos a hablar un poquito de esto, tratar de entenderla. Obviamente no vamos a ser los expertos hoy, nosotros vamos a preguntar y por eso le damos la bienvenida a Marilú, que está aquí, psicóloga, profesora en la universidad. Así que gracias, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar acá, honrada por la invitación y con mucha expectativa por lo que estaremos hoy conversando, un tema muy, muy importante y necesario en estos tiempos. Definitivamente yo creo que es la verdad sumamente importante y queremos toda la información, la gente que está viéndonos, que está aquí escuchando también, definitivamente quiere aprender de esto porque yo creo que especialmente los que somos padres, con toda la responsabilidad de ser padres, las madres y todas las personas que están escuchando, desean y tienen toda la intención de aprender a lidiar, a trabajar y ayudar a sus hijos, los que ya están volviendo a la escuela. Definitivamente esto es algo que nos atañe últimamente en estos tiempos. Yo creo que a partir de pandemia fue momentos en los que se empezó a entrar en este tema de depresión, de ansiedad, y que de ese tiempo para acá fue todavía más fuerte, y ahorita con tantas modalidades, con tantas leyes, con tantas cosas que van entrando también desde ese tiempo para acá, entonces definitivo es más el índice. Tú nos irás contando, Marilu, cómo es el índice que definitivamente ha ido subiendo, y lo dijiste al inicio, es un tema muy importante en estos tiempos. Ya tú eres la experta en el tema y ya nos irás platicando de ello. Yo te preguntaría primero, digo, porque te vamos a aprovechar al máximo, así Claro, que claro. yo te preguntaría primero, así rápido para los que son nuevos en que nos están visitando, ¿qué es en sí la ansiedad? Porque mucha gente dice, ay, tengo ansiedad o estoy ansioso, y no necesariamente es eso. Así que ayúdanos, no sé, tan largo como tú quieras o tan corto como tú quieras, pero ¿qué es en sí la ansiedad? Sí, claro. Bueno, digamos que la definición más profesional, por así decirlo, estamos hablando de una enfermedad, un trastorno mental que puede llegar a ese nivel. Si nos damos en términos muy, muy prácticos, estamos hablando de una situación, una emoción, una respuesta emocional natural ante situaciones de peligro que, como mencionaba hace un momento, puede degenerar ya en una cuestión patológica que hace difícil a la persona ser funcional. Si nos damos aún en términos más prácticos, podemos decir que la ansiedad es igual a un escenario hipotético más una respuesta catastrófica. ¿Qué quiere decir eso? Ansiedad igual a me imagino algo y pienso en una historia, y a eso que estoy pensando le doy una respuesta patológica, fatalista, negativa, a pesar de que eso que estoy pensando probablemente no suceda. Más posible que nunca suceda, ¿verdad? Pero ya estamos sufriendo, ya estamos reaccionando, ya estamos defendiéndonos o atacando, o corriendo, sufriendo, y nunca va a suceder. Yo escuché por ahí una cifra que obviamente no sé si está comprobada, pero decía que solamente 5% de todas las cosas malas que nos imaginamos en realidad sucedan. Incluso si no fuera el 5, que fuera el 10 o el 15, imagínate todo el sufrimiento gratuito, ¿no? Que tenemos sin necesidad alguna. Totalmente, y es una situación
en la que, como mencionábamos, va en incremento y que sobre todo en este último periodo de pandemia, esto se ha potencializado aún más. De hecho, se cree que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida va a atravesar por ansiedad, y es por eso de ahí la necesidad de poder abordar estos temas, y que mencionaba un punto muy importante, que ahora es una palabra que está muy, muy presente en nuestro vocabulario, y yo aquí haría ya el paréntesis, ¿no? De poder ir con un profesional, tomar la Así es. atención adecuada, porque estamos muy acostumbrados solamente a buscar ahí en internet y nos autodiagnosticamos, y ese es un muy mal hábito que tenemos que tener ahí presente para corregirlo. Así es. De eso vamos a hablar de rato, del famoso autodiagnóstico. Ya pareciera que todo el mundo se quiere autodiagnosticar, ¿no? ¿Tú has escuchado algo de eso, Jessy? Sí, definitivo, entre autodiagnosticarse y entre me voy a tomar algo para que me calme, definitivo, yo creo que es uno de los peores errores que puede cometer el ser humano en ellos. Sin embargo, cada vez es más alto ese índice en donde Internet nos da mucha información, y por eso la importancia también de verificar las fuentes, de verificar la información para saber definitivamente si es así o no y poder tener esa mejor ayuda. Y tienes toda la razón, el podernos apalancar de personas con la experiencia en donde se pueda lograr tener un mejor resultado, y en donde, porque también sabemos, y tú no lo vas a decir ahorita, Marilu, que cada caso es muy diferente, no todos los casos son iguales, ¿cierto? Así es un punto muy, muy importante que mencionas, porque a veces quisiéramos tener la fórmula mágica, ¿no? Para dar respuesta a todas las situaciones o todos los casos, pero sin lugar a dudas es un punto muy importante a considerar, ya que, bueno, ya lo mencionaremos en un momento más, hay múltiples causas, y para cada causa, para cada caso, hay que buscar el tratamiento que sea más adecuado. Así es. Marilu, usualmente, ¿cómo nos afecta la ansiedad? Así, en términos generales, ¿qué dirías tú que es la afectación mayor o la expresión de un estado de una persona ansiosa en este caso? Yo creo que la mayor afectación, o una de las mayores afectaciones, es que la ansiedad nos priva del presente, nos roba el disfrutar el presente, porque nos posiciona en una mentalidad hacia el futuro, nos inquietan situaciones, como mencionábamos, de cosas que pudieran pasar, y entre tantas situaciones y tantas afectaciones que la ansiedad trae, yo creo que una de las principales es esa, que nos priva de disfrutar el momento en el que estamos viviendo, de las personas con las que contamos, de las cosas que sí tenemos. ¿Por qué? Porque nos hace que nos vayamos a una mentalidad hacia el futuro, y desde una postura obsesiva fatalista, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas, de las principales afectaciones que trae la ansiedad de nuestros tiempos. Fatalista, pesimista o terribilizadora, como decía el doctor Ismael Mejía, ¿no? En otras palabras, me imagino lo peor de lo peor, aunque en realidad la situación no sea tan grave. Te voy a hacer una pregunta y te la voy a dejar para más de rato, porque creo que es importante. Tú sabes que yo hablo, por ejemplo, acerca de la fe, y me han preguntado en varias ocasiones, ¿tiene que ver el ser persona de fe o no tener fe, tiene que ver con tener más o menos ansiedad? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que la fe es, entre tantas cosas, es un recurso personal, pero a la vez creo que la fe va más profundo, llega a esta área, a esta vida del ser humano más profunda, que es la vida espiritual. Entonces creo que sí brinda una gran diferencia una persona que tiene fe y que vive desde ahí. Creo que puede con mayor facilidad, no estoy diciendo que sea el único factor, pero sí creo que es un factor muy, muy importante, y que trae beneficios para la persona que está atravesando ansiedad. También es importante aquí en este aspecto mencionar que a veces se tiene la creencia equivocada, que si tengo fe, entonces ya voy a estar exento de ansiedad, y no es así. Vivimos en un Ándale. mundo caído y tenemos todo un bagaje mental que es importante tomar en cuenta. Wow.
Está interesante, ¿no, Jessy? Porque nosotros hemos hablado y hablamos precisamente de eso. Y Marilu, tú sabes que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, hay lo que es la fe espiritual y la fe que le llamamos práctica nosotros, ¿no? Que la fe práctica obviamente construida con la materia prima que son pensamientos positivos, de posibilidad, y proactivos, etcétera. Entonces hacemos como una división entre lo que es la fe espiritual y la fe práctica. Nosotros hablamos de eso. Yo creo que la fe práctica obviamente es una manera de pensar, ¿sí? Decidir pensar lo que sí se puede, lo que sí se va a lograr, lo que sí se va a poder, lo que sí vamos a obtener en lugar de todo lo opuesto. Jessy, ¿cómo anda tu fe? Aquí sería buenísimo preguntarle a la gente que nos está acompañando, que nos compartan. Sabemos que es más fácil llevar la fe teórica. Es más fácil decir, aquí dice esto, aquí se dice el otro, Dios dice esto. Sin embargo, cuando se trata de llevarlo a la práctica, a mí me han tocado muchos casos en donde a veces las personas hablan bien bonito de todo lo que es la fe teórica y te lo expresan tan así que dices, ay, yo también quise aprenderme todo eso. Elegante. Tan elegante. Sin embargo, es desde obvio, es desde esa ansiedad, desde ese miedo, desde el temor, desde todo ello. Y entonces ahí es cuando la pregunta surge, ok, ¿y cómo está tu fe práctica? Todo lo que tú lees, pensar, ¿no? Todo lo que tú lees, lo que escuchas, lo estás llevando a cabo en un proceso día a día en tu persona, cómo y de qué manera lo estás aplicando. Y entonces ahí es donde entra la pregunta, esa pregunta tan interesante de pero tengo fe teórica, o sea, tengo mi fe en Dios que todo va a estar bien. Sí. ¿En qué momento es la fe, esa fe práctica, Marilu? ¿En qué medida regula nuestra manera de pensar? Que aquí es donde quiero preguntarte esto, ¿no? ¿La manera de pensar influye? ¿Qué tanto influye en realidad en el experimentar ansiedad o no experimentar ansiedad? Da justo en el clavo porque sabemos que, a ver, nuestros pensamientos traen emociones y están ligados todo el tiempo. Entonces, dependiendo cuál sea la calidad de nuestros pensamientos, va a ser la calidad de cómo nos sentimos y de cómo vivimos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro vocabulario es mucho más fácil decir, me siento, inserte la palabra, ¿no? Me siento triste, me siento preocupado, me siento ansioso. Y yo preguntaría, bueno, ¿cómo estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y aquí es esta idea de que se dice también de una manera muy continua, ¿no? Es que mi problema es que pienso mucho. Y yo diría, no, ese no es el problema. Qué bueno que tienes un cerebro y un hipocampo y una memoria y Exacto. todas tus funciones bien. Acá la cosa es, ¿cómo estás pensando? ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? ¿Qué es lo que pienso? No que pienso mucho, sí. Sino... O sea que sí estás de acuerdo con nosotros en lo que usualmente hablamos aquí, de que la calidad de nuestra vida es dependiente de la calidad de nuestros pensamientos. Totalmente, y de hecho hoy por hoy se sabe este nuevo término, ¿no? La epigenética. Así es. Se cree hoy por hoy que nuestros pensamientos tienen la capacidad de modificar incluso nuestro ADN. Entonces, totalmente. Yo creo que es súper importante esto. Y fíjate que mi papá hablaba de eso hace, no sé, 30 años, 40 años, y decía que incluso no solamente lograbas hacer cambios en ti, sino en la siguiente generación, simplemente pensando diferente, ¿no? Y él decía, yo pienso diferente, entonces yo cambia mi manera de vivir, mi manera de ser. E incluso él hablaba de cuestiones muy, muy ya orgánicas. Decía, pueden cambiar y luego después puedes heredar ese cambio. Cuando estás hablando de la genética, ¿no? Heredar el cambio, heredando la manera de pensar, y luego los cambios que se dan en ti pueden ser heredables. Y obviamente pudiéramos hablar de muchas cosas buenas y bonitas, ¿no? Como la renovación de nuestro entendimiento y todas esas cosas. Y lo que le dejamos a nuestra tercera y cuarta generación, yo creo que es muy, muy dependiente de lo que pensamos.
Sí, definitivamente. Y pues bueno, vamos a saludar a la gente que nos está acompañando, darle la bienvenida de qué parte y de qué rumbo nos están saludando el día de hoy. Está con nosotros Adán Irene, María de la Luz, Nicole Duarte, Tania Reyes, dice buenas noches, buen tema en este momento. María Figueroa, muy bonita noche también para ti. Marina Bonilla, que te recuperes, esperando pronto estés mejor. Tania Reyes, porfa, ¿cómo identificar la ansiedad o depresión? Ahorita vamos a estar hablando sobre ello, Tania. Janet Curiel, muy bonita noche, un gran abrazo hasta el Estado de México, qué bueno que nos estás aquí acompañando, muy bonita noche. ¿Quién anda por acá también? Natalie Cedeño también anda por aquí con nosotros. Anda muchos, el asunto es que si ustedes comentan, podemos ver los que están. Si no comentan, no sabemos que están ahí, aunque sabemos que hay muchas personas, pero recuerden que pueden comentar, pregunten, aprovechen que ahorita hay alguien que sabe, aprovechenla, háganle las preguntas y se las va a contestar. Estoy bien seguro de eso. Te vamos a aprovechar bien. Te hago otra pregunta. Cuando se habla de ansiedad, en algunas ocasiones he escuchado yo que hay un nivel de ansiedad que no necesariamente es patológico. ¿Es cierto eso? ¿Hay algún nivel de ansiedad que nos sirve, que nos es útil, que pudiera en alguna medida ayudarnos? Sí, sí, sin duda alguna hay ciertos niveles, podemos decirlo, tolerables, ¿no? Yo creo que al final del día es esa dosis eh, propia, ¿no? De ansiedad es la que nos permite hacer nuestros deberes, ¿no? Llegar temprano al trabajo, concentrarnos y demás. El problema radicaría cuando esas emociones que desencadena y los síntomas que desencadena, ahorita si gustan conversamos también acerca de los síntomas de la ansiedad, se mantienen después de cierto tiempo considerable, ahí es donde está la situación a tomar aún más en cuenta, pero de manera breve para responder esa pregunta, sí hay ciertos niveles considerables normales, porque al final del día la ansiedad es aquella que nos permite hacer frente a situaciones de peligro. Exacto. Imagínense que no tuviéramos esa respuesta, nos estaríamos nos atravesamos a un auto y no nos importa, ¿no? O salimos a la ciudad, que ya sabes, a las 12 de la noche y pues es peligroso, ¿no? Así es. En alguna medida es un mecanismo que nos protege, ¿no? En una medida, digamos, no tan periódica ni tan grave. Sin embargo, sí quisiera que mencionaras un poquito, o sea, entonces sí se vale. Ahora, ¿serán ansiosas solamente las personas que son débiles o no? No, yo creo que esa es una idea a lo mejor que se tiene popularmente, pero no es así. A ver, todos estamos propensos a padecer ansiedad. Quizá, y aquí solamente lo menciono porque pudiéramos también conversar mucho de eso, quizá hay ciertas personas que por diferentes situaciones, quizá de personalidad, de temperamento, son quizá un poquito más proclives a ciertas tendencias más ansiosas, pero la buena noticia es que podemos salir adelante de eso. Y es una idea que a veces se tiene que no es así, que ya estamos condenados a y ni modo. Y esto no es así. Podemos salir adelante y bueno, pues por eso es que estamos conversando justo de ese tema, ¿no? Así es. Definitivamente, yo creo que hay una pregunta que todo el mundo espera. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad, Marilu? Sí, bueno, acá pudiéramos hacer una distinción, una categoría de síntomas, tanto a nivel físico como a nivel mental. Usualmente los síntomas físicos son los que estamos más comúnmente habituados, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los sentimos. Por ejemplo, sudoraciones, taquicardia, palpitaciones, dolores musculares, vértigo, opresión en el pecho, sensación de que hace falta la respiración. Eso por mencionar algunos síntomas físicos. A nivel de síntomas mental, la preocupación constante, la dificultad para concentrarse, dificultad para conciliar el sueño, entre otros. Y creo que aquí también es necesario mencionar que a veces las personas que están ya en un grado severo de ansiedad, que prestan atención mucho a sus síntomas físicos y de ahí que piensan que se van a morir,
piensan que a lo mejor les va a dar un paro cardíaco, llegan incluso a ir al hospital y ahí son los especialistas, los doctores cuando les dicen, no es que todos tus estudios están bien, no es una causa médica. Ese es el punto que yo creo que ¿Qué tan común es eso? Oye, ahorita que mencionas eso, Marilu, te voy a interrumpir porque fíjate que yo cuando tenía 12, 13 años más o menos, que estaba en la secundaria en México, me sucedía muy seguido. Ahorita que dijiste opresión en el pecho, a mí me sucedía muy seguido cuando iba a comenzar la época de exámenes. A mí también. Me sucedía muy seguido esa opresión en el pecho en donde se cortaba por completo mi respiración. Entonces, haz de cuenta que se quedaba aquí como un golpe en el pecho y entonces yo trataba de aspirar para poder regresar la respiración y me costaba muchísimo trabajo, mucho trabajo. Entonces, me acuerdo que me hicieron estudios, me hicieron de encefalogramas, me hicieron del corazón, bueno, de todo me hicieron estudios. A mi mamá me acuerdo que le dijeron, al final el diagnóstico fue, tiene un soplo en el corazón, va a tener que vivir con medicamento, no va a tener que andar como muy en el tema, así como muy ágil y cosas así, porque eso le va a perjudicar muchísimo. Sin embargo, dentro de un tratamiento y dentro de todo, yo recuerdo que me seguía sucediendo y llegó un momento en el que me daba tanto miedo que me diera eso, pero mi mamá me acuerdo que me decía, pues sí, porque tienes un soplo en el corazón, porque tienes un soplo en el corazón. Eso, definitivo, y ahorita tú que lo mencionas, hasta que vas al médico y el médico te da los diagnósticos, sin embargo, hoy sabemos y hoy sé que eran estados de ansiedad tremendos los que me daban y que en algún momento dijeron que yo iba a tener que vivir por toda la vida con el soplo en el corazón y hoy resulta que en realidad no tengo nada de eso. Sin embargo, ¿cómo puedes en ese momento manejarlo? Eres un niño de 12, 13 años, 14 años, viviendo dentro de tanta ansiedad también por el núcleo familiar. Sabemos que hay muchas circunstancias en el núcleo familiar y lo hablo y lo menciono ahorita porque muchos adolescentes pasan por esas situaciones y entonces se camuflajea con debes de tener otra enfermedad y lo evaden metiéndolo en el tema de la ansiedad, Marilu. Sí, bueno, acá yo creo que un punto siempre bien importante tomar en cuenta y preguntar a la persona que está manifestando los síntomas es ver en qué momento, cuándo lo estás presentando. Porque, por ejemplo, aquí, si hubieras llegado conmigo, por ejemplo, yo te preguntaría, bueno, ¿en qué momento es que se está presentando estos síntomas? Y tú me dirías, mira, fíjate qué curioso, se presenta cuando estoy por tener examen. Entonces, de entrada ahí es un punto importante tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con los síntomas físicos? Que usualmente la persona, son reales, los está sintiendo. La persona se enfoca en esos síntomas, en lo que está sintiendo, y entonces ahí aparecen pensamientos de, como mencionaba, el más común es ese, no, me voy a morir, es que no puedo respirar, de repente me dicen, siento aquí la presión, no puedo respirar, y yo digo, bueno, a ver, mira, vamos a pensar en esto rápidamente, si no pudieras respirar no estarías aquí. Exacto. Y aquí estás, y entonces de repente puedes ver en el rostro de la persona, es cierto, ¿no? Es como cuando a veces dicen, es que yo no sé decir que no, y digo, me lo acabas de decir justo en este momento, claro que claro. Entonces creo que es un tema necesario hablar y es importante ir viendo las ideas, las creencias que tiene la persona cuando está teniendo X o Y síntomas, ¿no? Es importante de ahí observar eso. Wow. Cuando hablamos digo, este caso es interesante porque obviamente yo creo que hay muchos y si escuchamos, pudiéramos heredar la ansiedad, por ejemplo, de los modelos o de los patrones conductuales o verbales de nuestros padres, de nuestro entorno de la infancia. Sí, creo que, bueno, a ver, tenemos que hablar aquí que una de las causas de la ansiedad no es la única, pero una de ellas es a nivel genético. Sí. Ahora, si a eso le ponemos a esta nota mental, ¿no? De que nosotros como seres humanos aprendemos por imitación, también es importante mencionar que muchas de las veces quizá no es genético,
sino qué es lo que yo crecí viendo y escuchando, el cómo respondía papá, cómo respondía mamá ante los problemas, ¿no? Las preocupaciones. O sea, Ese también es un punto es heredado, importante. pero no genético, es heredado del ambiente, de la manera de pensar, digo, porque heredamos la manera de pensar, el entorno de la familia de origen también, ¿no? Así piensan siempre, piensan que si, no sé, está nublado, algo malo va a suceder, que si la llorona, que si la escalera, que si el gato, que si es, bueno, tanta cosa y algo malo te va a pasar, ¿no? Y empieza el corazón a acelerarse y es un pensamiento, algo que heredamos ahí de los abuelos, de los tíos, de los papás y, digo, porque yo conozco personas que la mamá es ansiosa y la hija es ansiosa y la hija de la hija es ansiosa y dices tú, Dios mío, o sea, presentan y luego los escuchas hablar y dices, no, con razón, obviamente, esto lo heredó porque escucha, repite las mismas palabras y la nieta repite exactamente las mismas palabras, todo es mala suerte, todo es maldición, todo es esto, entonces, y yo digo, ¿cómo no? Vivir así, porque obviamente creo que el que repite los pensamientos, repite las palabras y luego repite las conductas también. Y entonces, Así en es. este caso, pues las enfermedades, definitivamente yo creo que es una manera de heredarlas, de heredarlas también. Causas, ahorita estabas hablando de causas, posibles causas, obviamente, pues es un asunto multifactorial y me queda bastante claro, ¿no? Pero, mira, estamos en un tiempo de estrés ambiental bastante elevado, niveles de inseguridad. Ahorita las escuelas con tantos cambios, por lo menos en Estados Unidos, cambios gigantescos en el sistema educativo, eh, cada vez más consumismo, tal vez cada vez más trabajo con menos dinero, etcétera. Este tipo de estrés, problemas relacionales, familiares, desintegración familiar y todo esto, y yo creo que es bastante grave. ¿A qué otra cosa se atribuye también estos estados o esta ansiedad? Sí, decíamos, hay causas genéticas, hay causas circunstanciales, es decir, alguna situación que a la persona le toca enfrentar, puede ser también debido a una causa de alguna situación traumática, ¿por qué no? Y bueno, ahí también entra, es distinto, pero está también muy relacionado el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Sí. Las pérdidas también, de cualquier tipo, porque a veces pensamos que las pérdidas solamente son relacionadas a seres queridos que lamentablemente ya no están con nosotros, pero también hablamos de pérdidas laborales, Sí, ¿sí? claro. La pérdida de alguna relación, etcétera. Todo eso son causas que sin duda no siempre, pero la mayoría de las veces desencadena ansiedad. Sobre todo, no sé tú qué piensas, Jessy. Por ejemplo, cuando no sabemos manejar la pérdida, ¿no? En algún programa por ahí platicaba yo de que a mi nieta se le murió un perrito y nos daban ganas de ir a comprar otro igual para que no sufriera la pérdida, ¿no? Pero decidimos que tenía que aprender a perder. O sea, tenía que desde chiquita aprender que la vida es así. Y lloró, pero le hicimos su funeral al perrito y todo para que fuera aprendiendo el manejo de la pérdida. Yo creo que hay muchos padres que les evitan esos pequeños dolores y sufrimientos de pérdida a los niños y obviamente no aprenden a copar con este tipo de situaciones que son muy reales y repetitivas en la vida, obviamente. Y entonces cuando tienen una pérdida, obviamente imagínate un niño sobreprotegido con una mamá codependiente. Entonces nunca enseñó al niño a perder. Y obviamente cuando esta persona se convierte en un adulto, me imagino que debe de tener dificultad para el manejo de esa pérdida, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es que creo que estamos muy mal acostumbrados a que nos aterran sentir, vamos a decirlo entre comillas, emociones negativas. No queremos sentir dolor, no queremos sentir tristeza. Ahora, no estoy diciendo que alguien ande por la vida deseando eso, pero lo que pasa es que a veces es válido sentirlo y tenemos que sentirlo. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Que consultan a uno y dicen, es que quiero controlar
mis emociones, quiero controlar mi ansiedad. Y yo diría, tenemos que librarnos de esa idea de control, porque ¿por qué tenemos que tener el control? ¿Por qué no prestamos atención a, bueno, ok, me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué hay detrás de qué me quiere decir esto, no? Y entonces, volviendo al punto de la pérdida, sí, claro, es necesario darse la oportunidad de sentir la tristeza, el dolor, hacer ahí también alguna actividad simbólica, ¿no? Como la que mencionaba, es Sí. totalmente válido e innecesario también. Y ya después cerrar eso y continuar. Y continuar. Ujú. Wow, me parece interesante. Hay una pregunta que quisiera hacerte, Marilu, porque es muy común. Sin embargo, yo creo que es un tema que casi no es como muy común preguntarlo también. Hay hijos que llega a una determinada edad en que se hacen cargo de los papás. Y cuando se hacen cargo de los papás, me ha tocado ver que entran en un estado de depresión y de ansiedad porque el papá o la mamá están ya en un estado de enfermedad, en donde hay que, ya tienen sus propias creencias, ya tuvieron su propia vida, sin embargo, les es difícil manejar la situación. Como hijo, como hija, definitivamente no tienes ni la experiencia ni nada para poder tratar con un adulto mayor. ¿Qué pasa aquí cuando este tipo de familiares se hacen cargo del familiar más enfermo? Y leía un artículo que decía, el familiar que cuida al papá o a la mamá, al abuelito, termina más enfermo que la persona a la que está cuidando, porque deja de darse cuenta que en realidad está viviendo la vida del enfermo y no está viviendo su propia vida. Sin embargo, viven en una total depresión y ansiedad por las situaciones y no saber manejar todo esto. ¿Qué les puedes recomendar a estas personas, Marilu, que definitivo sabemos que no deberían de ser las personas aptas para hacerlo? Sin embargo, cuando no hay la posibilidad de tener a alguien que pueda ayudar, ¿qué es lo que podrían hacer estas personas, Marilu? Sí, claro. Bueno, acá estamos hablando de hijos parentales, es como se le conoce, ¿no? Cuando los hijos toman el lugar, el rol, la función de los padres y los Cuidadores, sí. padres pasan a ser como hijos, ¿no? Entonces, yo creo que acá un punto necesario es tomar en cuenta de que es vital pedir ayuda, ¿sí? Porque a veces lo que pasa con los cuidadores es que el que mucho cuida al otro se Se descuida a sí descuida. mismo. Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que sucede? Y es lo más común, que el enfermo, por poner este escenario, ¿no? De una persona enferma, de un padre, una madre enferma y un hijo, una hija que tiene que cuidarlo, es que lo más común, lamentablemente, es que perdemos o se pierde a papá o mamá y entonces el hijo queda con cero actividades más que hacer. ¿Por qué? Porque su vida giraba en torno a esta situación. Entonces, ¿qué cosas puede hacer? Pedir ayuda. Bueno, si no está dentro de tus posibilidades el pedir ayuda profesional, yo diría al menos rodearte de una red de personas, una red de apoyo saludable, porque a veces quizá compartimos nuestra situación, nuestro sentir con personas que están en nuestra misma condición o peor que nosotros. Entonces, ¿qué tipo de ayuda podemos tener al respecto, no? Entonces, yo diría, de manera práctica, esa pudiera ser una cuestión y poquito a poco ir reconectando con uno mismo, entendiendo que no somos exclusivamente lo que hacemos, somos mucho más que eso y a veces no descuidamos, ¿no? Nos descuidamos. Wow, muy interesante este tema y gracias. Me acuerdo tu pasión, por eso estás aquí, mira. Me acuerdo de tu pasión cuando estabas tomando las clases de consejería y eras así como que decía el maestro, ay, va a preguntar. Y te la pasabas preguntando y preguntando y la verdad por eso es que, ¿sabes? Por eso es que te has convertido en una experta. Siempre me llamó mucho la atención, la verdad, me llamó mucho la atención no sé, como tu entrega en las clases y todo eso, eres así como que ibas al 100, no perder ningún minuto. Y bueno, yo te felicito por eso. Quiero rápidamente saludar a Víctor del Pino, gracias por estar aquí acompañándonos.
Dice, saludos cordiales otra vez juntos, un gustazo verlos, gran tema, felicidades a la expositora rompiendo creencias limitantes hasta 3 generaciones. Sí, entendemos eso de que muchos llaman, ¿no?, la maldición, etcétera, y piensan que la bendición o la maldición tiene que ver con un hechizo, tiene que ver precisamente con heredar los pensamientos, las palabras y el modelaje, que damos también. Podemos heredar salud o heredarles enfermedad, definitivamente, ¿no? Y Suri Rivera dice, gracias por invitarme. Gio Galena, gracias por estar aquí, por estar etiquetando, todos los likes, los corazones, las estrellitas. Jocelyn dice, excelente y bendecida noche. ¿Quién más tenemos, Jessy? También tenemos a Mauricio conectado, buenas noches. Esther Valdés, que acaba de enviar estrellitas, muchísimas gracias a mi madre. Amamos las estrellitas. Bonita noche. Qué bueno que también estás por aquí acompañándonos. Carmen Sánchez, también un gran abrazote. Un gran abrazote. Y Dani Esparza, un gran abrazote también te mandamos aquí cerquita. Rosa Figueroa, también, señora bonita, muy buena noche, qué bueno que nos está acompañando. Mi madre también allá anda, bonita noche. Conchi Gobea dice, muy acertadas las palabras de la psicóloga. Luz Elena Gaitán, qué gran tema el día de hoy, muchas felicitaciones también. ¿Quién más? Yarixa Tijerina, también muchas gracias por estar compartiendo. Esa es una manera en la cual podemos también estar agradeciéndoles mucho el compartir. Si no sabes cómo compartir, puedes poner el @ y el nombre de la personita que tú tengas en tu perfil, de todos tus amigos, puedes compartirlo. Esa es la manera de poder llegar a más personas con estos temas en donde, aunque no lo crean, en pleno siglo XXI, todavía hay personas que dicen, eso existía, eso existe, definitivamente, y lamentablemente aún hay personas que dicen, yo no sabía que estos temas existían, yo no sabía, todavía sucede, todavía pasa. La tecnología posiblemente podríamos pensar que es algo muy normal y ya muy común en el ser humano y en el mundo, sin embargo, esta es una de las maneras de poder llegar con estos grandiosos temas para poder aprender y sobre todo para poder aplicar también en el día a día. Y si tú no estás pasando por por ansiedad, por depresión, sabemos que alguien sí puede estar pasando por ello y tú puedes ser de gran bendición para esas personas compartiéndoles este tema, compartiéndolos, ya sea etiquetándolos, enviándolos por un mensajito, enviándoles el link. Y también tú puedes poner aquí corazoncitos, puedes poner el like y ayúdanos también con tus comentarios. Tus estrellitas también son muy buenas también aquí en Plenitud Radio 7. Y también tus comentarios son muy valiosos para nosotros, tus preguntas, porque esa es la manera de poder estar compartiendo en vivo contigo para que esto sea todavía más rico en información. Te vamos a seguir explotando, Marilu, así que seguimos con las preguntas para ti. Háblanos de tratamiento, ¿no? Obviamente autotratamiento, y yo estoy de acuerdo contigo de que el autotratamiento es peligroso, pero tú como autoridad en ese tema, dinos algo. Sí, el tratamiento, ¿no? Que creo que es lo que más nos interesa saber. Bueno, pues acá mencionábamos al inicio de esta conversación, de esta charla, que cada caso es distinto. Cada caso hay que evaluarse, ¿verdad? Para poder dar el tratamiento más adecuado. Entonces, hay diferentes modelos que podemos tomar en cuenta para el tratamiento. Uno es el tratamiento farmacológico y otro es el tratamiento terapéutico. Aquí es necesario hablar de que por lo regular hay dos tipos de personas. Bueno, hay más, ¿verdad? Pero al menos hay dos. Hay personas que dicen, solamente quiero el medicamento, la pastilla que me quite el síntoma y ya está. Y luego está otra persona que dice, quiero la terapia, pero no, doctora, yo no quiero medicamento, no lo necesito. Entonces, yo creo que acá hay que encontrar un balance y ver los casos en los que es necesario tomar medicamento. Está bien cuando es necesario, porque a veces ahora también para todo se medica y quizá en ocasiones no es necesario. Exacto. Entonces, cuando lo es, adelante. Pero tomar a la par terapia psicológica, porque una pastilla o dos no van a quitar todas las creencias limitantes que a veces tenemos, exacto, la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, yo diría acá un tratamiento multidisciplinario y también a manera de cuestiones más prácticas, el mejorar nuestros hábitos. Hablo del ejercicio, que es excelente, el poder ejercitarnos.
A veces he escuchado esta frase, no sé si ustedes la han escuchado o quienes nos están viendo, que dicen, miren, el ejercicio es la mejor terapia, ¿verdad? Y entonces la persona está feliz y hace ejercicio, está ansiosa y hace ejercicio, enojada y hace ejercicio. Y es su único recurso. Pues no es así, es un recurso entre tantos, ¿verdad? Exacto. La buena alimentación también. Por mucho tiempo se creía que solamente en nuestro cerebro teníamos neuronas. Hoy por hoy se sabe que es en todo nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino, donde se encuentra la mayor cantidad de neuronas. De ahí la importancia de una buena alimentación. Entonces, imagínense, si tomamos en cuenta todos estos factores, cómo mejoraríamos nuestra calidad de vida. Entonces, es por eso importante hablar de que sí hay salida y que cada caso requiere su oportuna intervención y su tratamiento. Definitivamente. Wow, esto nos está dando bastante luz. Yo el otro día quería hablar acerca de eso, de las neuronas, y alguien me dijo, no, eso todavía no está comprobado. Y yo obviamente, yo creo que sí, y yo sí creo. Mi papá una vez habló de un tema, fíjate, hace como, no sé si él te tocó que te diera clases en algún tiempo, pero ya ves cómo era. Y él hace como unos 15 años hablaba de las neuronas en tu corazón. Y y por ahí le decía que estaba loco. Bueno, hoy se está descubriendo que no estaba tan loco como decía. Y tiene todo el sentido. De hecho, si lo estudiamos a fondo, nos damos cuenta que tiene mucho sentido, ¿no? Cada vez más. Y bueno, qué bueno que lo mencionas. Por aquí, Víctor, estoy seguro que no tarda en poner algún comentario también y estar muy de acuerdo contigo, porque también es un estudioso de este tema y le encanta saber, Víctor del Pino. Y obviamente, sí, el cuidado general. ¿Cuál es ahorita o cuál crees que es generalmente una razón por la cual la gente experimenta ansiedad? Hablemos de tu entorno, o del entorno en el que vivimos ahorita. ¿Cuáles son los casos más comunes? Creo que los casos más comunes por los cuales una persona llega a consulta con altos índices de ansiedad es que se deben a problemas relacionales. Puede ser un adolescente, un joven o un adulto que tiene problemas con los padres, problemas con la pareja, quizá un despido, ¿no? Ahora con todas las cuestiones laborales y los cambios que se están dando. A ver, vivimos en una sociedad que va muy rápido, todo va muy deprisa, entonces eso a nivel contextual hace que el reloj interno también vaya deprisa, cuando eso no tiene por qué ser necesariamente así. Yo creo que esas son algunas de las posibles situaciones más comunes por las cuales una persona cuando llega a consulta tiene altos índices de ansiedad por pérdidas y por problemas relacionales, ya sea de pareja, familiar, laboral, que lleva a toda esta sintomatología. Wow, sí. Las expectativas. Mire, yo he tenido gente que viene a consejería y que habla de estar sufriendo ansiedad porque temores de no cumplir con las expectativas autoimpuestas o las expectativas de la sociedad, ¿no? Expectativas de papá, expectativas de mamá, expectativas de la sociedad, expectativas que nosotros mismos en gran parte nos imponemos. ¿Cómo las expectativas? ¿A qué hacemos cuando una persona, digamos, un joven, su papá espera que logre esto y aquello y no lo logra? O no está cumpliendo la expectativa de papá y obviamente esto le genera mucho sufrimiento, me va a correr de la casa porque obviamente empezamos a imaginar que lo peor va a suceder, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, la imaginación aquí en este caso nos hace sufrir y nos hace percibirnos ya sufriendo algo que ni sucedió al fin, ¿no? Mira, te platico un caso. Mi papá siempre tenía expectativas que nosotros sacáramos puro 10 en la escuela. Siempre. Esa fue su expectativa de siempre. O sea, no era como opcional. Era 10 o 10. O 10. O 10. Y yo recuerdo claramente, yo creo que tendría algunos 12 años y no me saqué un 10. En esa ocasión no me saqué un 10. ¿Qué crees? Yo no llegué a la casa a esa edad
Y me acuerdo exactamente dónde dormí afuera. Y me acuerdo que llovió ese día. Y bueno, tantas cosas. Y la verdad fue una noche muy larga. Total, en la mañana, pues aparecí. Tenía que aparecer, ya tenía hambre y frío y todo. Y llegué a la casa con un miedo tremendo. Y mi papá me abrazó. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? O sea, yo estaba seguro en mi mente que cuando yo llegara a la casa, mi papá iba a sacar el cinto y me iba a pegar porque no había tenido un 10, etc. No sucedió nada de eso. De hecho, entonces el sufrimiento se convirtió en real. Yo lo convertí en real. Y digo porque he tenido gente que me dice, no me lo estoy imaginando, es que sí va a suceder. Bueno, a mí me sucedió, sí sucedió, pero porque yo decidí que sucediera. Yo fui el que me salí de la casa, yo fui el que durmió abajo del árbol, con los guajolotes, por cierto. Yo fui el que... pero cuando yo llegué, mi papá no me dijo nada. Él era exigente con las calificaciones, pero yo me acuerdo que me abrazó nada más, me dijo, ¿qué pasó? ¿No te sacaste un 10, verdad? Le dije, no. Bueno. ¿En qué? Le dije, en matemáticas. No te preocupes, no todos son matemáticos. Haber sabido yo eso, no hubiera sufrido tanto. Claro. No hubiera sufrido tanto. Y yo creo que muchos de nosotros convertimos nuestros temores en realidades. Convertimos nuestros temores en realidades y luego justificamos. Ya ves, yo sabía que iba a pasar. Pero nosotros estamos tomando decisiones basadas en temores. Y eso obviamente... bueno, hace la vida que nos imaginamos difícil, la hace difícil, en realidad. ¿A ti te ha sucedido algo así en algún momento? En varios momentos. En varios momentos. Aquí dice María del Carmen Cervantes González, un gran abrazote hasta San Vicente Chicoloapan, María del Carmen. Dice, yo cuando tengo episodios de ansiedad y depresión trato de ser positiva y decirme a mí misma, tú puedes, tú eres genia. Y siempre trato de tener la mejor actitud. Si hay ocasiones en las que no me es fácil. Decirte tú puedes, decirte tener buena actitud nos ayuda, Marilo. Una actitud mental positiva es buena, sí, claro, va a sumar, pero no es suficiente, ¿sí? Vaya, volvemos al punto, cada caso es distinto y a veces pensamos que un pensamiento positivo, bueno, no sé, me siento mal y solamente tengo que repetir 10 veces esta frase y ya me voy a sentir mejor. No siempre es así, hay todo un cúmulo de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta y hacer cosas al respecto, pero sin duda, a ver, tener pensamientos positivos, buenos, favorables, de esperanza, de fe, son buenos. ¿Por qué? Porque por lo regular estamos programados para lo contrario. Pensar todo lo malo, todo lo negativo, todo lo ansioso, todo lo inquieto, etcétera, etcétera. Y no tiene por qué ser así. A ver, ¿qué es lo más común que sucede, no? Por ejemplo, gente que dice, no, ¿para qué voy a esa entrevista? Para poner un ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a esa entrevista de trabajo? No me van a contratar. Ajá. Bueno, ¿y cómo estás tan seguro? No, es que ya sé. Y eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad nos lleva a pensar algo y pensar y creer que eso que estamos pensando seguramente va a ser así y se acabó. Y no precisamente, no siempre. Bueno, no es racional, ¿o sí? O sea, ¿es un asunto racional o es un asunto que tiene que ver? Tiene que ver con las emociones, porque a veces me parece tan ilógicos los argumentos que utilizamos para pensar que tenemos razón y que todo nos va a salir mal. ¿Será que no estamos siendo suficientemente racionales? ¿No pensamos no sé, en estadísticas? Por ejemplo, mira, hace poco, hace algunos meses alguien decía, no, es que no quiero volar, es que si yo me subo a un avión, mira, en las noticias sale cada rato que se caen los aviones. Y yo le digo, ¿cuántas veces has visto en las noticias? Pues hace unos meses vi un reportaje que decía que se habían caído los aviones. Entonces, yo siento que en muchas ocasiones no tiene ningún sentido, porque tú les puedes sacar estadísticas y dices, mira cuántos se mueren en una motocicleta, cuántos se mueren de esto y del otro, y en los aviones el porcentaje es mínimo. No, pero como quiera. Yo vi no sé, una noticia, ya ves que ahora las noticias pues tienen mucho de eso, promueven mucho este asunto, y no tienen
razón. ¿Cómo logras que una persona que tiene este tipo de temores o de expectativas negativas, terribilizadoras, cómo logramos sacarlo de ese pensamiento? Sí, claro. Bueno, cuando profundizamos un poquito más y conversamos con personas, por ejemplo, tomando este ejemplo de, no, yo no vuelo porque el avión se puede caer. El problema no es que se caiga el avión, el problema es que tienes miedo a la muerte. Y esa es la Exacto. cuestión. Entonces, acá el punto es que lejos de, imagínate qué distinto sería que en lugar de estar pensando que te vas a morir, pensaras, bueno, a ver, no, se trata de cómo voy a vivir hasta que ese día llegue. Y entonces Exacto. cuando pensamos de esa manera, nuestra perspectiva cambia totalmente, totalmente. Unos viven asustados como el que dijeron, ¿no? No disfrutas la vida pensando en la muerte. Y entonces pierdes la oportunidad de que mientras estás vivo puedas tener una vida plena, una vida feliz, digamos, ¿no? Y ya Así estamos es. pensando en lo malo que pudiera llegar a suceder. Aquí hay un comentario que dice, no puedo dormir, no me da hambre, solo siento la sensación de ahogo. No sé si sea depresión o ansiedad. Ok, bueno, pues dentro de ambos cuadros, cada uno tiene sus propios síntomas, ¿sí? Son cosas distintas, aunque usualmente, no siempre, pero usualmente van de la mano. Entonces, acá, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno mental que está relacionado a una dificultad en toda esta parte afectiva y que se caracteriza por un periodo prolongado de tristeza, cuestiones también de sentimientos de desesperanza, la persona deja de hacer cosas que antes disfrutaba hacer, cae en hipersomnia o insomnio. Insomnio, no dormir nada, hipersomnia, dormir mucho. Empieza también la persona a no comer o a comer mucho y todos esos extremos, ¿no? Entonces yo creo que acá si alguien está presentando algunos de estos síntomas o se relaciona con esto que estamos conversando, siempre digo lo siguiente, no tienes por qué sufrir solo, no tienes por qué lidiar con estas cosas solo o sola. Es necesario que dejemos de hacer esos temas tabú y pidamos ayuda. Así Eso es. no nos convierte en Buscar a personas profesional. débiles, al contrario. Creo que solamente son personas valientes las que se atreven a decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Y creo que ahí es donde está la clave. Definitivo. Le mandamos un gran abrazo a un sanguíneo que no tiene nada de depresión ni de ansiedad. Saludos a Armando Martínez hasta Bronzeville. Qué bueno que nos está acompañando por aquí, ingeniero. María del Carmen González dice, anteriormente mis pensamientos eran ya no puedo porque me quiero morir, esto no es vida. Pero el tomar el diplomado me ayudó mucho a cambiar mis pensamientos y tener una mejor calidad de vida. Interesante. Yo creo que sí, ¿no? Vamos aprendiendo a renovar nuestra mente. Obviamente somos transformados de esa manera. Y esa transformación puede incluir salud física, salud mental, salud relacional y todas estas saludes. Yo sí soy fiel creyente de que en la medida que nosotros vamos reemplazando los pensamientos negativos por positivos, los de duda por los de fe, los de temor, por los de confianza, etcétera, nuestra calidad de vida se va elevando y eso es una transformación. O sea, somos transformados en la medida que renovamos la manera en que entendemos, percibimos e interpretamos la vida y los sucesos de alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que esa transformación en sí no es nada más ni nada menos que el resultado de estar cambiando de manera de pensar. Y yo creo como tú, yo sí creo que hay ocasiones en las que los medicamentos nos resuelven, en ocasiones temporalmente, mientras que tenemos la capacidad de estar haciendo un tratamiento terapéutico, etcétera, no sé, algo cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Sí. Porque háblame un poquito de eso, porque a mí me gusta, a mí me llama la atención y yo lo veo desde la experiencia, para mí es súper efectivo. Háblame, por ejemplo, un poquito de lo que es una terapia cognitiva conductual, porque yo sé que a la gente le interesa, aunque sea tantito.
Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, se ha comprobado que esta terapia, porque bueno, hay muchos enfoques, pero la terapia cognitivo-conductual se ha comprobado que es muy efectiva para casos de ansiedad, de depresión, entre otros, principalmente, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Estos puntos. La terapia cognitivo-conductual, su foco de atención está en poder guiar a la persona, guiar al paciente, al cliente, para poder aprender a observar sus propios pensamientos, poder reconocer cuáles son las creencias que hasta el momento ha tenido. Y de entrada esto es muy interesante porque la mayoría de las veces las personas no se conocen, no toman tiempo para pensar en lo que están pensando. Entonces, una vez que aprenden ellos a identificar, a observar sus pensamientos, la terapia cognitivo-conductual lo que propone es poder guiar a la persona a que pueda aprender a hacer una reestructuración Exacto. de sus pensamientos. Como decía hace un momento usted, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestras creencias, vamos cambiando nuestra calidad de vida. Ahora bien, se ha comprobado que así como cuando caminamos por un mismo lugar y se va marcando el caminito, en nuestro cerebro es igual. Exacto. Entonces, es posible, además de que ya tengamos ciertos caminitos ya trazados, me refiero a cierta creencia que a veces podemos tener, por ejemplo, una creencia negativa, ¿no? No soy suficiente. Y de repente es lo que te estás diciendo todo el tiempo, es que yo no soy suficiente, no es que a mí me dijeron que yo no soy suficiente, no soy suficiente, ya se marca ahí el camino. Pero a través de la terapia cognitivo-conductual es posible también aprender a ir creando nuevos caminitos, nuevos surcos neuronales, nuevas maneras de pensar. Entonces, es altamente recomendable ese tipo de terapia para todos estos casos. Wow, muy, 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 muy interesante. Eh, Mucho que hablar, poco tiempo. Bueno, no quiero A ir ver, sin, dice Ana María Santiago, bendito diplomado que cambia vidas, gracias a Dios. gracias. Bueno, no, definitivamente yo creo que entender estos temas nos ayuda muchísimo. Yo creo que genera un sentido de esperanza. eh, eh, Nos ayuda a eliminar ese sentimiento de ya me tocó vivir así y creo que me nací para sufrir, etcétera. Y nos damos cuenta que hay salida, se puede vivir bien, se puede disfrutar la vida independientemente de las circunstancias, porque nuestra calidad de vida no es tan dependiente de las circunstancias, sino de lo que nosotros nos decimos acerca de las circunstancias, lo que nosotros, o nuestro diálogo interno, lo que nos estamos repitiendo a nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que determina en realidad cómo vivimos. La historia de dos hombres en un desierto, ¿no? Un hombre en el desierto sufriendo totalmente y el otro teniendo la experiencia de su vida, ¿no? Diciendo, wow, estoy en un desierto, nunca había estado en un desierto. Y el otro fastidiado porque no hay árboles, porque está caliente, etcétera. Yo creo que firmemente en renovar nuestro entendimiento. Yo creo firmemente que es una tarea, una responsabilidad, pero el privilegio lo tenemos también de poder cambiar la manera en que pensamos y desde ahí entonces ir modificando nuestra vida, ir elevando nuestro nivel de vida, yo creo que en todas las áreas. Porque pudiéramos tocar el área de las finanzas y también es elevado en la medida que cambiamos el pensamiento. El área de la salud física, el área de la salud emocional, de la salud relacional, en todas las áreas. Yo creo que si nosotros logramos ir moldeando, ir cambiando nuestras rutas, ¿verdad? Neuronales, definitivamente vamos elevándonos en todos los sentidos. Yo creo que es un proceso de desarrollo personal desde el área teológica, se llama santificación, desde la psicología, o sea, en todas las áreas le llamamos de diferente manera el desarrollo, la capacidad de crecer acá primero, nos ayuda a que crezcamos en todas las áreas. Marilu, yo no sé qué vamos a hacer, pero queremos que vuelvas otra vez. Yo encantada, claro que sí. Tú practicas, tú atiendes gente en Reynosa, ¿cierto? Danos un número de Sí, teléfono, danos tu Facebook, danos algo de información para que la gente te pueda contactar si necesita. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo actualmente estoy dando terapia en línea, terapia online, entonces veo a personas de diferentes ciudades, estados, países y bueno, me puedes encontrar en Facebook como psicóloga Marilu Martínez
en Instagram también, @psicóloga Marilu Martínez. Y de la misma manera, en YouTube tengo mi canal, Psicóloga Marilu Martínez. Ahí estoy para servirles. Y mi número de celular es 8994-532307. Me puedes mandar un WhatsApp y con gusto te brindo toda la información. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Marilu. Esperamos una siguiente ocasión puedas también aquí estarnos compartiendo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron también por estar compartiendo y por estarnos dejando aquí también sus mensajitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bonita noche. Marilu, gracias, bendiciones. Gracias por ayudarnos, gracias por compartir. La verdad es que es lo máximo. Esperamos volverte a tener un día de estos y aceptes una vez más nuestra invitación. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, muchísimas gracias. Nos vemos.